Jesús. Probando dos. Gloria a Dios. Sí. Santo es el Señor. Todavía dame la pita. Pasa, chica, pasa. Está perdido. Está perdido. Lo máximo. Prueba. Gloria a Dios. Jesús. Dame la punta, mami. Para atrás.
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas, cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. La misa de hoy será por la intención de Richard Carrión, Karina de los Ángeles Linero y por el señor Reinaldo Alajara, todos enfermos. Continuamos con los domingos del tiempo ordinario para conocer más a Cristo y darle nuestra mejor respuesta. Él nos pide que nos pongamos todo nuestro esfuerzo en escucharle y responder a su invitación con un amor profundo. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. Hoy la misa de 8 y la misa de 11, la intención de la misa. O sea, no hay, a veces las personas ponen nombres y todo y decimos que la intención de la misa es incorrecto, para que todos entendamos. El domingo no hay intenciones particulares. O sea, yo no puedo decir la misa, aún para, no hay, se puede un difunto, porque la misa del domingo es la intención de toda la comunidad. Se tienen intenciones particulares. Por ejemplo, hoy hay 3 personas enfermas y las tendremos presentes. En la misa cabe todo, ¿no? Pero cuando uno dice intención, por ejemplo, en la semana, sí. La intención hoy es por el difunto, o los enfermos, o el cumpleaños, o el quinceañero. Los domingos no. A no ser que fuera algo extraordinario y que el obispo del lugar lo diga. Si no, se llama, en latín se llama pro populo, por el pueblo.
por el pueblo. O sea que se recoge el domingo la intención de toda la parroquia. Y hoy la intención precisamente es esto, por esta comunidad. Hoy estamos celebrando los aniversarios. La misa de 11, porque tenemos más tiempo, es la misa gran solemne y esta noche es la celebración ya social. Pero hoy hemos cogido para darle gracias a Dios por los 60 años de la parroquia. También por 45 años de ministerio. Yo este año no había celebrado, tampoco es una cosa, sino darle gracias a Dios por 45 años de servicio a Dios y a la iglesia, que son ustedes también. Los 30 años de la convivencia, o sea, son 30 años que millones, no millones, pero miles de personas han venido aquí, muchos se han encontrado con Dios, otros han dirigido su vida, y todo por este acontecimiento que nosotros celebramos anualmente, que es la convivencia de renovación y evangelización. Y por último, pero no por eso menos importante, los 15 años de la Capilla de Adoración Perpetua. Así que eso todo lo traemos, por eso está la imagen. Esa es una fotografía de la última fotografía de Bernardita antes de entrar al convento. Así que lo que tienen ahí así era muy bonita, una niña bonita y una mujer muy extraordinaria. Yo digo que es una santa por descubrir. Estuvimos ahora en Lourdes y en Nevers, donde ella va con toda la intención de su vida para hacerse misionera. Las monjas, las hermanas de la Caridad de Nevers, ese es el nombre de la orden religiosa, son misioneras, especialmente escuelas para niños pobres y también para hospitales y demás. Por eso estaban en Lourdes, por eso ella las conoce en Lourdes. La intención va a ser esa, pero nunca lo va a poder hacer por su salud. Ella le va a pasar igual que hay 3 religiosas, una es Teresa, Teresita y Bernardita. Las 3 quisieron ser misioneras, tanto que Teresita es la patrona, copatrona de las misiones con Francisco Javier. Y nunca fueron ni a la esquina, pero su vida fue una vida misionera, porque tuvo misión. Fueron mujeres que a su vida le dieron sentido de misión. Que eso es lo que Dios pide de nosotros, que mi vida tenga visión, no quedarme ahí, vivir por vivir, perder el tiempo. Que de hecho hoy es el tema de la misa, ¿no? Ver en la cotidianeidad de la vida el servicio a Dios. La liturgia hoy va con todo esto. Dios es muy sabio, ¿no? Dios es sabio. Así que vamos a pedir por todos nosotros, por toda la gente que nos ha antecedido y las personas que nos van a seguir. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer aquí, si usted tiene sentido de lo que está haciendo, es dejar camino para el que viene atrás. ¿Ve? No es eso de que el mundo de hoy es un mundo demasiado pragmático, o sea, yo resuelvo y el que venga atrás que se las arregle. Eso no es cristiano, eso no es cristiano para nada. Y sin embargo mucha gente ve así. Yo voy a gastar y el que venga atrás que pague. Eso pasa con los curas. Yo hubiera podido decir, a mí esta iglesia no me gusta, el techo es muy bajito, yo quiero hacer una iglesia. Voy a pedir un préstamo de 2 o 3 millones de pesos. Y voy a hacer una iglesia que es una belleza. El cura que venga que la pague. Qué bonito. Y hay varias parroquias, por eso estamos muy embrollados, porque aquí nunca se tuvo. Aquí hay parroquias que deben 1 millón, medio millón. Imagínate cómo tú pagas $1 millón con las colectas nuestras. Entonces viene un sacerdote nuevo, con aspiraciones, con todo, y sus años tiene que, ¿para qué? Pagar y pagar y pagar. Entonces tú los ves siempre que rifamos un carro, una muñeca, un cuchifrito, y eso no, hay que taparse hasta donde da la sábana. Y eso se llama sentir, porque yo tengo que dejarle algo. O sea, yo, si me voy hoy,
ahora mismo, yo dejo todo pagado, se cubren los cheques, tú sabes que esto está mucho mejor que cuando yo llegué físicamente por lo menos los cables no están guindados y el piso tiene granito, ¿no? Y no se me cae un pedazo de techo encima como cuando estaba aquí atrás. Y por lo menos, ¿verdad? Hay unos arreglos y todo está pagado. Si alguien le dice que no está pagado, dígale que no, todo está pagado. Si compramos una casa, está pagada, todo está pagado. Porque yo no quiero que el que venga detrás diga, oye, pero qué embrollo me dejó este hombre. No, eso de mí no lo van a tener. Pues yo tengo que ver a la persona que viene detrás de mí. Y cada uno en su casa, con sus hijos, que usted deja, que usted le deja una cuenta de banco. No, usted tiene que dejarle a su hijo algo para que su hijo se pueda parar en sus dos pies y tenga a Dios como principio y fin, ¿no? Eso es tener misión. Bernardita lo tuvo y los curas que han estado anteriormente la han tenido. A mí los padres no me dejaron ninguna deuda, eso fue también un alivio. Ya esto estaba pagado. Pues entonces yo tenía para poder echar para adelante. Y creo que eso en el mundo de hoy, donde la gente no tiene ningún sentido de economía, pues entonces vienen los embrollos y los problemas. Así que hoy vamos a darle gracias a Dios, nada más eso, por la gente que ha venido delante de nosotros, por los que abrieron el camino, por los que mantuvieron esto, por los que lo hicieron posible, la familia Iturregui, que fue los que dieron los terrenos, y todas estas personas, y para los que vengan detrás. Esta es una misa que la mayoría de las personas aquí somos personas mayores. Ya estamos al irnos. Para los que se van a sentar donde usted está sentado. ¿Qué clase de personas van a ser? ¿Ve? Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Es un día de celebrar con amor y con gratitud todos los bienes que Dios nos ha dado. Y para comenzar, pues venimos a pedirle a Dios perdón. La vida es un eterno perdón. Somos gente muy necia. Yo hice ahora en IWTN un programa que se llamaba La necedad y sus efectos, porque nos hemos vuelto necios. Claro, nos hemos alejado de Dios. Y cuando usted deja a Dios, usted pierde inclusive el más común de los sentidos y el menos común entre nosotros. ¿Cuál es? El sentido común. No tienes sentido común porque lo pierdes. Porque empiezas a tener como punto de referencia un mundo que ha perdido el sentido común. Entonces imagínate, ¿para dónde vas a mirar? Y cuando uno no tiene a Dios, miren lo que está pasando. Lo que se hizo y la respuesta a lo que se hizo. Es que yo digo, ¿qué pasó? Sencillamente un pueblo que perdió el sentido común. Más nada. Pero bueno, cuando uno pide perdón de corazón, Dios te perdona y todo puede continuar. Ayer estaba, no sé si ustedes leen la liturgia de las horas, pero en la lectura de las horas estamos leyendo la vida de David. Y yo cuando leía, Dios mío, qué capacidad de perdón tú tienes. Porque cuando yo veo que dice Jesús, el hijo de David, y yo digo, wow, qué padrecito tú tenías, ¿eh? Porque acabamos de leer antes de ayer lo de Betsabé. Ahí hay tela para cortar. Tú sabes lo que es darle a una persona un documento donde está escrito que te maten. Ustedes saben lo que es eso. O sea, eso es horrible. O sea, que yo no solamente le diga, mira, mátalo, no. Mira, Urías, lleva esto a tu general. Y pobrecito, Urías llevaba en ese documento
que lo pusieran en la primera línea donde estaba recia la batalla para que los mataran, así lo pone. Y Jesús es de la casa de... Porque David pidió perdón. Si se pide de corazón. Y se arrepintió y entre col y col pues siguió ahí hasta que se murió, ¿no? Y yo creo que es una palabra que en este momento necesitamos todos es más, porque creo que en estos días lo hemos visto todo. Hay unas personas cometieron actos nefastos, pero yo veo que las respuestas están siendo: dos males no hacen un bien. Y destruir el patrimonio de un pueblo no es responder a una fechoría. Porque cada negocio que usted ha destruido es donde la gente se gana el pan de cada día. Eso no está bien. Y no caigan en la trampa de justificar un mal con otro mal. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. No se hagan partes. Y menos escribir improperios y cochinadas. Porque si estamos rechazando esto, ¿cómo yo voy a poner en las páginas? Unas barbaridades. Pero entonces usted, ¿qué es esto? ¿Quién es más chusma? ¿Quién es más grosero? ¿Quién es más vulgar? O sea, ¿quién me va a criticar a mí? Bad Bunny, que le dice a ustedes, dama, perra, gata. Ese que me va a decir a mí. ¿Con qué moral? Y todo esto yo creo que es lo que está pasando con este pueblo. Los cantantes nuestros, que están cantándole a los niños. ¿Ustedes han visto cómo ellos cantan? Con el micrófono aquí y la mano acá. Yo creo que si somos sinceros como pueblo, la mirada no es para ti solamente, la mirada es también para mí. ¿Qué juegos tienen nuestros niños? Unos juegos de violencia. Han destruido el viejo San Juan. El viejo San Juan es de pueblo de Puerto Rico. Es el patrimonio de los... Es que digo, pero ¿qué pasó? Señores, simple y llanamente se perdió el sentido común. Como yo no me gusta esta iglesia, voy a romper el altar y acabar con esto. Oye, y el que viene detrás de mí, hay otros medios, gracias a Dios. Pero así no. Y yo creo que hoy le tenemos que pedir mucho a Dios que recobremos la cordura. No nos gusta una cosa, la cambiamos a través de las estructuras que tenemos como sociedad democrática que somos. Y existen, pero no así. Nosotros no salimos a la calle a linchar gente. Y hay muchos medios de linchar a la gente. La persona decente, educada y cristiana no tiene por qué mentarme la madre ni decirme que yo soy un cabrón ni nada de eso. Simple y llanamente usted es una persona delincuente, usted es una persona que no ha cumplido con su deber y por lo tanto lo vamos a someter a la justicia. Eso es todo. Y usted se siente, mira, tranquilo. Porque si tú me tiras una piedra y yo te tiro un ladrillo, los dos estamos tirando objetos los unos a los otros. Entonces, ¿cuándo termina esto? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Quién es más macho? Pues hermano, estamos perdidos. Y yo creo que no. Los obispos han pedido que la semana que viene va a haber una vigilia en el santuario para la paz. Yo creo que es en los pastores tranquilos. En tiempos de tormenta no hagas mudanza, decía San Ignacio de Loyola. Y cuando usted está muy... retírese
Respire profundo, cuente hasta 10, tómese una buena limonada con mucho hielo, abra la ducha, que esté la agua frisada y métase a ella, es una ducha fría, y después siéntese en el patio y póngase un abanico. Y cuando usted se calme, usted habla. Hablar enfogonado es meter la pata. Usted lo sabe. Porque a veces hasta cuando regañamos a nuestros hijos enfogonados, después le tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Perdona que usted tenía que haber dicho esto, pero lo dijiste. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude y ayudar a Dios a que nos ayude. Ayúdate, que Dios te ayudará. Así que vamos entonces a pedirle perdón a Dios. Yo creo que todo es fruto de que somos seres muy débiles, muy débiles. Y a veces nos creemos tan prepotentes. No, a nosotros para hacernos caer nada más que hay que darle un empujoncito. Y que enseguida caemos. Así que pedir perdón por nosotros y por las personas que necesitan pedir perdón y su soberbia no los deja. Usted tiene que conocer a algunos, que son la gente que te dice, si yo no voy a pedir perdón, pues yo no sé cómo tú vas entonces a tener perdón, ¿no? El que no pide perdón, ¿cómo va a ser perdonado, no? Pedir perdón por la gente que no lo quiere hacer, que quizás tienen una razón, están muy dolidos, pero mi dolor no puede llevarme a mí a cerrarme al perdón, a todo lo que es el perdón, el perdonar, el sentirme perdonado. No podemos, porque la palabra perdón es la palabra que sustituye la palabra Dios. Dios y perdón es lo mismo. El que está en Dios sabe lo que es el perdón con toda su faz. El que no es de Dios, lo que tiene en su boca es el odio y la venganza. Y usted tiene que saber dónde usted está. Y todos tenemos esa capacidad, todos. A veces hay que sacarlo de donde no lo tenemos, pero por ahí está, búsquelo. Y pida la gracia de Dios para perdonarse, perdonar. Y quizás de los tres el más difícil es recibir el perdón de alguien que nos ha ofendido. Hay gente que no te lo acepta. Dice, perdóname, no te perdono. Y se mueren sin perdonarte. Así que, y con esto en el corazón decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, de los sitios celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre.
en la tierra. Tú solo eres tu Señor, Tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. El Señor visita la casa de Abraham. Dios premió la hospitalidad del patriarca con la promesa de un hijo. Así nos paga Dios cualquier gesto bueno de nuestra parte. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, prepara 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: Aquí, en la tienda. Y uno añadió: Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? todos cantamos. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses. El sufrimiento es un signo de la cruz de Cristo. San Pablo, en su carta a los Colosenses, se alegra de sus penas y sufrimientos, porque así completa en su carne lo que falta a la pasión del Señor. A través del dolor, el apóstol se identificó con Cristo. Su esperanza era la gloria prometida. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros, llevar la plenitud, la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones, y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Palabra de Dios.
el Santo Evangelio según San Lucas. Cristo se hospeda en la casa de Marta y María. María representa el discípulo verdadero porque no quiere nada excepto a Cristo. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuáles son tus preocupaciones principales? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Estas preguntas serán contestadas en el Evangelio. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Espero en el Señor, espero en su palabra, espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Atentos al Señor, Atentos a su palabra, déjala que hable y proclame su mensaje. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu esperanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu esperanza. Gracias, Señor Jesús. Seguimos en este tiempo ordinario teniendo estas enseñanzas tan hermosas que yo siempre les he dicho que se encuentran en el tiempo ordinario. Yo lo explico siempre, aunque me repita, porque a mucha gente no le da mucho caso al tiempo ordinario, ¿no? Claro, hay unos tiempos que son
muy especiales y tienen una riqueza para toda la eternidad, que son el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua. Pero con todo respeto, mi tiempo favorito es el tiempo ordinario. Este es el tiempo en que me dicen a mí cómo es que se hace esto llamado cristiano, ¿no? Es el tiempo en que, porque los otros tiempos son muy, diríamos, muy definidos, ¿no? Son tiempos donde nos hablan de algo que va a suceder, o sea, el Adviento, el nacimiento, la Navidad es el nacimiento, la Cuaresma, el padecimiento y la liberación. Pero en el tiempo ordinario es que se nos dice cómo usted es cristiano, la samaritana. Hoy es este evento que a mí me da mucha pena porque muchas de estas cosas se leen tan rápido que se malinterpretan. Y aquí, como siempre nosotros estamos haciendo división de gente y de cosas, María es la buena y Marta es la loquita de la casa. Y yo digo que lo que pasa es que esto no se lee bien, porque la historia la tienen ahí en el boletín. ¿Cómo es que comienza el Evangelio de hoy? La primera frase. Bueno, después que dice que él entró en un poblado, ¿qué dice después? Vamos a leerlo todo, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. ¿Quién lo recibe? No María. Así que Marta no es tan mala. Porque si María se sienta a los pies de Jesús, es porque Marta lo recibió en la casa. Ahí nos podíamos quedar. Porque María se ha llevado todo el mérito, pero para que María esté sentada a los pies de Jesús, fue necesario que lo recibiera Marta en la casa. ¿Y qué es lo que nos dice todo esto? Que las dos cosas son necesarias y que hay que buscar el equilibrio entre estas dos cosas, que es lo que la Iglesia ha llamado vida activa y vida contemplativa. En el mundo de hoy, en este momento histórico, se le ha dado mucho más importancia al mundo de la actividad apostólica, a lo pastoral. Y por eso la gente está en grupos y en ministerios y todo eso demás. Y desgraciadamente, como nosotros no se nos da, a nosotros los seres humanos no se nos da bien el medio. A nosotros se nos da muy bien los extremos. Mira cómo está el mundo. Este es un momento muy peligroso. Esto es un polvorín. Yo me siento que yo estoy encima de un polvorín y que todo el mundo está fumando. ¿Cuándo alguien va a tirar un fósforo y esto va a reventar? Yo no sé. Aquí o donde esté Estados Unidos, donde quiera que te metes es lo mismo. Es lo mismo. Es como una derecha, izquierda, los de arriba, los de abajo, los de acá, los de allá, los verdes, los azules, los rojos, todo es dividir. Y yo sé quién está detrás de todo esto. Esto es lo que pasa, que la gente, como está tan activada, no se sienta a ponderar y a reflexionar, ¿no? Yo veo que yo le digo a la gente, ¿y quién dijo esto? ¿Y quién me empujó a hacer esto? La gente no se pregunta eso. Todo el mundo está aplaudiendo. ¿Y por qué aplaude? Acá todo el mundo está aplaudiendo. ¿Pero qué están aplaudiendo? Entonces, nos es muy difícil a nosotros, y más que nosotros somos latinos. No somos, fíjense que nosotros se nos da muy bien todo lo que es sentido, la cosa. Pero fíjense, nosotros no tenemos filósofos. Nosotros no tenemos pensadores. Nosotros tenemos buenos artistas, buenos músicos, buenos cocineros, buenos estilistas, todo lo que es, los italianos son otros. ¿Cuál es el país más desastroso de Europa? Italia. Yo cuando vivía en Italia, era un relajo con las huelgas. Bueno, había huelgas de media hora. ¿No saben eso? Ya tú te acostumbras, porque allá cuando no había alguna razón, pues sí. Bueno, hoy vamos a tener un paro de media hora para solidarizarnos con el Congo belga. Entonces usted estaba en la guagua y de pronto todas las guaguas se paraban.
Dice, ¿por qué no, pues estamos en solidaridad con el Congo. O sea, es un desastre. O sea, y por eso Italia, yo no sé cuántos cambios de gobierno, yo no sé. Bueno, por eso está como está. Porque todo es... Entonces digo, pero espérate, no me des cuerda. No podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte u otra va a estar siempre en detrimento. ¿Y qué pasa? Este momento no es un momento contemplativo para nada. Para nada. Porque cuando usted está sentándose a meditar, ¿qué va a sonar? A ver si ustedes adivinan. El celular. O sea, nosotros no tenemos tiempo. Primeramente, donde usted en su casa se puede sentar en silencio a meditar. Gladys, ¿dónde tú te puedes sentar? Y primero que el cuarto tiene que estar, pero porque la otra pone un radio. O sea, ni en el campo. Porque de pronto pasa un avión que tiene ahí, sí, porque a veces aquí mismo, aquí estamos en la línea del aeropuerto y usted puede estar en un momento así, o sea, el silencio. Entonces, donde yo me siento un ratito en silencio conmigo mismo para aquietarme y poder comunicarme primeramente conmigo y después con Dios. No, el mundo de hoy no es contemplativo. Inclusive gente de la iglesia te dice, yo no sé para qué esas monjas están ahí, deberían de estar allá afuera con los deambulantes. Deja a las monjas esas ahí. Que mientras haya monjas ahí, nosotros podemos estar aquí. Pero no es un concepto, no es un concepto. No nos tocó un momento contemplativo, nos tocó un momento de activismo. Y tenemos que poder tener estas dos cosas. ¿Para qué? Para poder discernir cuándo y cómo sentarnos a los pies de Cristo a escucharlo. Y cuando yo me siento a los pies de Cristo para escucharlo, es que yo tengo entonces la fortaleza para salir a servir al prójimo. Porque usted sabe lo que está pasando. Hay mucha gente que empieza, pero ¿qué pasa? No termina. ¿Qué pasa en el camino? Se queman. Yo quisiera que ustedes hablaran con miles y miles de gente que ha sido catequistas, cursillistas. ¿Y dónde están? Y te lo dice, no, que no más. Porque se quemaron. ¿Esto sabe con quién pasa? Con nosotros. El cura diocesano es el cura de la gente que más se queja, porque los religiosos tienen estructura que dicen, mira, me voy a un convento, me voy para acá. Como nosotros no tenemos a dónde ir, porque de hecho inclusive esto es una cosa bien seria. El clero diocesano, dependiendo del obispo que tenga, no hay una estructura para cuando nosotros nos retiramos. Todas las órdenes religiosas, todas, tienen una casa, y muy buenas, en un lugar que tienen todo para personas de la tercera edad. Yo me acuerdo cuando una vez me invitaron, creo que era en Connecticut, creo que es allí. Me invitaron a predicar y eso, entonces me hospedaron en la casa de retiro de los padres redentoristas. Esa casa es una maravilla. Bueno, todos los pasillos tienen pasamanos, o sea, todos los cuartos, todos los baños, todo porque esa casa está lista. Pero no para que muchos de ellos salen, celebran misa, pero ellos están tranquilos. Ellos tienen una cocina con una dietista. Pues si esos hombres le han dado a la iglesia 40, 50 años de su vida, lo menos que debíamos de tener para ellos una égida. Yo siempre he dicho que si yo, pero lo que pasa es que a mí nadie me hace caso, pero yo creo que aquí en Puerto Rico, por lo menos, teníamos que tener la égida del sacerdote diocesano, porque los religiosos uno tiene, pero una égida, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir en comunidad, ¿ves? Entonces, que me pongan a mí en un lugar con mucha gente, nosotros no estamos, nosotros vivimos solos. Entonces, mi opinión es, porque en Miami existe una, que es como unos apartamentos, ¿ves? Con un ascensor que las puertas no se cierren rápido. Sí. Porque hay un momento que usted no va muy rápido y se le cae la puerta encima. Y usted ve que los edificios es así, que
Claro, los que son como fosforitos, pero ¿qué le pasa a este sensor? No te preocupes, un día lo vas a necesitar. ¿Entiendes? Que las puertas van muy despacito porque estas personas no caminan a la misma velocidad. Y si vienes con un andador, tienes un accidente. Entonces, inclusive este que les digo que hay en Miami, cada piso tiene un color. Para que si no te acuerdas del número, te acuerdes del color. Fíjate que son cosas. Entonces, hay capilla, hay una cafetería, por si tú quieres comer allí. Pero cada apartamentito, tú sabes quién estuvo ahí, el padre Pacheco. Por eso yo lo iba a ver allí. Y era un apartamentito muy bonito, su salita comedor muy sencilla, una cocinita con todo, si usted quería hacer ahí algo. Entonces, un cuarto grande, un baño con todo, para que tú te sientas bien. En este momento eso no existe. Entonces, nosotros nos retiramos o nos recoge una familia, que tampoco, porque mi familia me va a recoger si yo nunca he vivido con mi familia. O alquílate un apartamento y por eso hay curas que a veces no tienen ni qué comer. Pero bueno, pero yo creo que una de las cosas que un obispo, mi opinión, lo primero es una égida. Y yo creo que si los obispos le piden a todos ustedes una colecta anual para eso, esto se hace en cuestión de 1 año y medio. Pues la gente quiere mucho a su sacerdote. ¿Ves? Y usted, padre, va para allí, usted tiene su apartamento. Y usted entra y usted sale tranquilo, hay una capilla allí, pues si usted quiere celebrar. Con dignidad. Un sacerdote debe morir con dignidad. A veces solitos hay. Y si no sabe quién nos recoge, las hermanitas de los ancianos desamparados. Pero imagínate, un sacerdote con tanto viejito se deprime y se muere rápido. Porque no es eso, no es vida. Pero bueno, eso es un paréntesis para que hay que deshogarse de vez en cuando. Yo no tengo ese problema, fíjense. Yo no lloro por la herida porque yo tuve una madre, que Dios me la bendiga en el cielo, que mami era muy gallega, mami era muy... Entonces, cuando todo se repartió, ¿verdad? Ella le dijo a mi hermana, todo esto es de ustedes, ella lo dio en vida, pero esta casa donde yo vivo es de tu hermano. Mi hermana, que es un pedazo de pan, me dijo, porque yo no quiero que tu hermano tenga que mendigar nada de la iglesia, porque yo conozco la iglesia. Que yo tengo una madre muy inteligente, algo me tiene que haber caído. Y es verdad, yo tengo mi casa arreglada, inclusive yo tengo una capilla en mi casa. O sea, yo no tengo que salir a nada. Y como ahora existe el Uber que te trae la compra si tú la mandas a pedir, así que no tengo ni que salir de mi casa, así que no tengo, me puedo ver un contemplativo en medio de mi casa. Pero lo que le estoy diciendo es que uno tiene que buscar este equilibrio para que uno pueda ir de la contemplación a la acción y de la acción a la contemplación. Y para eso hace falta 2 palabras, la prontitud y la disponibilidad. Apunten esas palabras, que son las que tienen en la primera lectura. Eso es lo que tuvo Abraham. Abraham ve a esta gente inmediatamente porque como pasaron frente a su casa, y en el Antiguo Testamento la hospitalidad es sagrada, cosa que hoy nosotros no tenemos para nada. Hoy la gente con el control de acceso mira a ver si la persona le conviene o no le conviene. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento, estamos hablando de una realidad que a nosotros nos chocaría lo que esta gente pensaban de la hospitalidad. De hecho, ese libro es el libro del Génesis. Y este es el preámbulo para cuando la próxima vez que estos hombres vienen, estos hombres son ángeles. Él no lo sabe. Y estos hombres, la próxima vez que vengan, que ya nació Isaac, estos hombres vienen con un encargo. Vienen a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan cuando él empieza a decir, y si encuentro 20, y si encuentro 10, ese es el momento? ¿Y por qué vienen a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué vienen a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Pero qué desorden?
todo el mundo que nadie quiere decirlo es porque supuestamente ellos habían caído en la sodomía, en tener relaciones hombres con hombres. Pero esa no es la razón primaria. Esa no es la razón primaria. Si bien esa es la razón, pero no es la razón primaria. Porque esos actos aberrados que ellos tenían, porque eso era un desastre, los llevó a profanar la hospitalidad. Fíjense si es la razón que cuando los ángeles entran en Sodoma, ellos, imagínate, claro, yo me imagino que estos 3 hombres tienen que haber sido 3. Mira, serán ángeles, o sea, tienen que haber sido unos machanos preciosos. Y esta gente, empezando por los más viejos, que eran unos lujuriosos, se les llenó todo. Entonces les siguieron. Ellos entran en casa de Lot, ellos tocan a la puerta y le dice: saca a los hombres que han venido a visitarte para que los conozcamos. El verbo conocer en la Biblia tiene 2 connotaciones, la parte intelectual y la parte sexual. Conocer a una mujer es tener relaciones íntimas con ellos. Entonces, ellos quieren conocer a los hombres, quieren acostarse con esos hombres. Y fíjate lo que les dice Lot. ¿No se acuerdan lo que les dice? Es algo que para nosotros es inconcebible. Dice: yo tengo 3 hijas señoritas. 3 hijas señoritas. Tómalas, pero deja a estos hombres tranquilos. Porque eran huéspedes. Y los huéspedes eran sagrados. Y como ellos no, porque entonces los dejan ciegos. ¿Se acuerdan? Se los dejan ciegos y dice: salgan, que esto va. Y eso fue horrible. De hecho, todavía hoy cuando usted va al Mar Muerto, tú sientes una presencia allí muy fuerte. Allí no hay nada, hermano, allí no hay nada. Y han hecho estudios. Los últimos estudios dicen que esa parte de allí es como si usted hubiera tirado, oigan esto, 5 bombas atómicas como en Hiroshima. No hay nada. No es sal lo que hay allí. Aquello es azufre. Es impresionante ver un lugar que el silencio, allí es un silencio, pero es el silencio de la nada, no hay nada. En el Mar Muerto no hay nada, ni una hojita. Y eso fue destruido totalmente. Entonces, el castigo es el haber profanado algo tan sagrado como la presencia del otro en mi vida, del huésped. La hospitalidad, que es la que tiene Abraham, porque Abraham dice que lo dice, por eso cada palabra en la Biblia es tan importante. Dice: como pasaron por mi casa, ustedes tienen que quedarse. Y mata un becerrito nuevo y le da cuajo, o sea, que son para ellos, son exquisiteces en la tradición del Medio Oriente. Y, o sea, mientras ellos comen, él está cuidando. O sea, él está allí cuidando que ellos nadie los moleste. Es el sentido de hospitalidad. Y yo hoy les felicito a nuestras damas de hospitalidad. Nosotros no tenemos comunidades hospitalarias. Usted entra en una iglesia y sale, a nadie le importa 3 cominos. Por eso ustedes tienen que cooperar también sentándose, porque la hospitalidad, una persona siente esto. No, nosotros hemos perdido mucho eso también. Entonces, el cristiano por naturaleza es hospitalario y está pronto a acceder a la necesidad que se me presenta, que es lo que tiene Marta. Marta tiene una actitud de disponibilidad y prontitud, lo que lo tiene es un poco desplazada, porque su prontitud y su disponibilidad la concentró toda en el hacer, y no tuvo el equilibrio en el hacer y en el ser. Y lo que nos están diciendo es que usted tiene que estar pronto y disponible para Dios, para lo que Dios quiera. Y Dios tendrá un momento y dice: oye, toma un momento para orar, toma un momento para la quietud. Y usted tiene que discernir que este es un momento de reposo.
Este es un momento de llevar a cabo. Lo que no puede ir a los extremos. Y hay gente que, por ejemplo, le encanta predicar. Hay gente que todo lo que sea, pero nunca hace más nada. Ella puede ver ahí que en la cocina Carlota está lavando platos, que eso, y pasa porque yo voy a predicar. Pero chicos, tú no puedes parar un momentito y ayudarle por lo menos a secar los platos. Son gente vaga, escondida en la predicación. Hay gente que le encanta lo espiritual. Claro, estoy en aire acondicionado. Y a veces me duermo y digo que estoy meditando. Pero estas personas nunca... Aquí hay gente que no hace más nada. Aquí hay costureras que tú ves que las pobres, ustedes que hay que la... Mira, yo puedo poner un botón y es la disponibilidad. Y esto, hermano, esto es un acto de conciencia que usted tiene que hacer. No es porque ella esté ahí, pero Carlota, Dios la bendiga. Entonces, mira, ahora mismo, Padre, ¿cuándo me va a decir para lo de Cenicienta? Que por cierto, ayer escogimos ya el elenco. Ayer, gracias, ya salimos de eso. De toda la obra, lo más pesado es coger el elenco, porque no se puede coger a todo el mundo, ¿no? Tratamos de meter ahí, pero hay algunos pobrecitos que tienen muy buena intención, pero no dan. Yo lo pongo en producción, es que no dan, o sea, los pies no es que tenga un pie izquierdo, es que no tiene pie. No canta. Pero entonces hay que buscarlo, ¿no? Tienen muy buena intención, ¿verdad? Pero ayer yo creo que sí, estábamos el grupo que los escogió y yo creo que van a tener una obra muy bonita, si Dios quiere. Pero, por un lado, usted tiene que en esta parroquia poder hacer algo. Lo que usted no puede sentarse ahí el domingo muy bien vestido hasta el domingo que viene. Y durante esta semana, ¿qué usted hizo? ¿A quién usted agració? Porque predicar es como, mira, yo acabo de llegar el viernes de IWTN. Y yo fui a hacer lo que yo hago ahí, ¿no? Yo grabé 15 programas. Todavía los estoy sintiendo. 15 programas, ahora me pidieron que hiciera unos spots para el internet. Hasta inclusive dije misa en inglés. Porque yo que cojo la misa a las 12 es la misa de los empleados del canal. Todos los empleados casi van a misa, es muy bonito. Hay dos misas, una por la mañana, que es la que usted ve en la televisión, y otra a las 12 del día. Y yo, como a esa hora para el almuerzo, pues todo el mundo para y yo me voy para la capilla. Entonces yo digo, ay, qué rico, porque los frailes me encanta escucharlo como ellos hablan. Y yo estoy sentadito ahí diciendo, ay, un ratito y yo voy a... Y en eso entra, yo decía que eran las 12, 2 y 5, y ellos son más puntuales que el reloj de Inglaterra. Y yo veía 2 y 5 y no ha llegado, ¿qué pasó aquí? Entonces viene el sacristán, que imagínense que el sacristán de IWTN era un ex-marine. Y ese hombre es una cosa, es un hombre increíble. Jim, muy buena gente. Me dice, Father, he will be here. Ellos son tan atentos, ¿no? Dice, please, como dice, no, yo espero, yo no tengo ningún caso, yo estoy hasta 1 hora y pico, no tengo nada que hacer. Y en ese momento entra el fraile, que es el superior Father Mark, que es un americano tan grande de Kentucky. Entonces viene así, venía de confesar. Entonces me dice, es que hoy he dicho 2 misas. Y yo callado. Dice, es así, me mira, yo estoy sentado. Y me dice, ¿tú quisieras celebrar? Y dije, no, you go ahead. Eso es en inglés. Entonces me mira así como diciendo, concho, yo creo que ella venía con la idea de pedírmelo, ¿no? Pero yo lo veo el pobre como diciendo, como que esperaba que yo dijera que sí. Entonces le dije, no, padre, si usted quiere, y dice, sí. Me levantó y dice, go. Entonces yo hago así, o sea, están todos esos empleados que ellos son tan... Y empecé la misa, ahí prediqué y todo, ¿no? Fue una experiencia, así que ese día grabé programas, grabé cosas de internet, celebré la misa, todo eso, ¿no? Pero ahora después yo vengo para acá. Y desde que llegué aquí me están dando muy buenas noticias. Pero si yo no hago bien esto, yo no voy a hacer bien aquello. Porque claro que es la televisión y la cosa. Pero ¿cómo yo podría vivir
haciendo bien aquello y haciendo mal esto. Heriberto, ¿con qué cara yo lo hago? ¿A quién yo estoy engañando? Si usted no es fiel en lo poco, usted no es fiel en lo mucho. Que eso es lo que pasa, ¿no? Porque predicar es muy bonito. Y los aplausos y la cuestión, y te llevo a comer, y que después te diga, ay, usted es un santo, que esta es la otra. Pero es que eso es una excepción. Yo no vivo predicando, yo tengo que hacer otra cosa, yo tengo que administrar, yo tengo que ver gente, yo tengo que solucionar problemas, yo tengo que hablar con la gente de las machinas. Que después de estas machinas soy candidato a canonización. Y como ustedes no vengan a la feria y yo me entere. Y Dios mío, todavía estoy pariendo las benditas machinas esas. ¿Entiendes? Y todo eso es parte. Y es como una señora que es una gran profesional. Y en la casa se come, hay ropa limpia. Y eso es lo que pasa también en la iglesia. Hay mucha gente que le gusta cierta parte y que es muy válida, pero papito, de allá para acá también. ¿Dónde usted está? Y nosotros los católicos nos hemos siempre distinguido porque nosotros todo lo hemos hecho. Fíjense que la iglesia católica en eso se separa totalmente de la iglesia protestante. La iglesia protestante es muy de predicación, de aleluya, no sé cuánto, especialmente los evangélicos, esas cosas. Pero yo les pregunto, ¿dónde están los orfelinatos? ¿Dónde están los leprosorios? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están para los viejos? ¿Dónde están? No hay. Cuando yo no sé por qué, lo dije anoche y lo digo ahora porque la gente aquí tiene muy poquita memoria. Cuando aquí empezó en el mundo, pero cuando empezó la epidemia del SIDA, ¿se acuerdan? Que fue en los 80 que explotó, que nadie ni los quería tocar porque si los tocaba, que si el vaso, que si el inodoro, que si te sentaba, toda esa cosa. ¿Quiénes fueron los que hicimos un albergue para hospedarlos, para bañarlos, para abrazarlos, para acogerlos? ¿Quiénes fuimos? Los católicos. Padre Frank, que era mi hermano allá en Ponce, que yo los vi, o sea, yo vi a Frank besar a esos hombres y esas mujeres. Porque la parte esa de la acción, los de Marta también están en la iglesia. ¿Qué estaban haciendo nuestros hermanos? ¿Tú te acuerdas? Con la Biblia en la mano. Eso es un castigo para los homosexuales. Ese disparate, como le dije un día. Bueno, si ese es el castigo para los homosexuales, ¿cuál es el castigo para los narcotraficantes? No, hermano, vamos a hacer, todo el mundo es adulto. Porque si usted me dice a mí, tú me vas a decir a mí, dama, que es más malo un homosexual que un narcotraficante. Por favor, no meta a Dios en esa porquería. Lo que hicieron es condenar. Pero la que salió de la condenación y fue a la acción y al servicio fue la Iglesia Católica. Porque nosotros hemos tenido siempre ese binomio, lo hemos visto. Marta y María no son dos enemigas, ni una es mejor que la otra. Marta y María se complementan. Porque María puede estar a los pies de Jesús porque Marta lo recibió en su casa. Que es el binomio que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Usted tiene que tener su parte contemplativa, usted tiene que ser adorador, cofrade, tener un rato de oración en su casa, un estudio bíblico. Usted tiene que, si puede predicar, predíquele a unas amigas tuyas, porque también no es cuestión de tener en un salón, no, hay muchas maneras de predicar también. Predicarle a mi familia con el ejemplo, y si Dios le da el don también, pero de la oración a la acción y de la acción a la oración. Hay que tener ese binomio. Y aquí hay lugar para todo el mundo. Aquí hay lugar para todo el mundo. El querer es poder. Y yo voy a terminar con algo que me pasó a mí con Frank, que Dios lo bendiga y lo tenga en la gloria.
Fran García, padre Fray Francisco, comenzó toda la labor de él con los enfermos de SIDA, con los viejitos. Él era en adjuntas y Fran, acuérdense que nosotros éramos amiguitos desde los 11 años. Y él quería mucho a su abuela. De hecho, su abuela lo educó porque su mamá era maestra y su papá era contable y la abuela lo cuidó. Y él quería mucho a su abuela, se llamaba Generosa. Y él tenía por eso un amor muy grande para los viejitos. Cuando él hicieron párroco de la parroquia de adjuntas, ¿aquí hay alguien de adjunta? Ahí están los capuchinos. ¿Ve? Entonces, él empezó, oigan esto, él empezó a recoger a los viejitos que estaban en la plaza, pues estaban todos ahí. Entonces, atrás de la parroquia había como un caserón, él lo habilitó y peteó allá a los viejitos. Entonces, todos los días él los bañaba, los afeitaba y todo. En ese momento yo estaba prestado a Miami, entonces vine de vacaciones, unos días de retiro y me quedé con él. Y una mañana me levanto temprano y le pregunto a los frailes, ¿dónde está Fray Francisco? Y me dice, no, está con los viejitos. Y yo fui para allá. Voy a tener para que ustedes me vean, porque cuando yo fui, esos apartamentitos estaban hechos de tal manera que yo podía estar aquí, mirar para adentro, pero la persona no me ve. Yo puedo ver, pero no me ve. Y cuando yo llego, él está afeitando a este viejito, un pobrecito ya bien estereoclerótico. Entonces parece que todavía no le había cortado las uñas, pues le cortaba las uñas, los bañaba, pero todavía no le había cortado las uñas. Y sabe que las uñas arañan. Y el viejito en una de esas cosas así, y le hizo así, y le metió un arañazo. Fran era muy blanco, ¿te acuerdas? Muy blanco. Entonces empezó a sangrar así, porque le fue así, tipo gato. Entonces tú ves que empezó a sangrar. Y Fran, con un amor y con ese viejo sinvergüenza, le ha dado un abrazo y un beso. ¿Sabes lo que yo hice? Hice esto. Yo estoy en la presencia de Dios. Porque solo con Dios usted puede hacer eso. Esa es Marta y María. Y eso es lo que la iglesia nos está diciendo hoy. Nosotros no podemos ir a los extremos. Hay gente, yo predico y predico. ¿Y dónde está el día a día? ¿Dónde está tu acción parroquial? ¿Dónde está tu actividad pastoral? Y hay otro que es esto, que los pobres, que los deambulantes. Fantástico. ¿Dónde está tu parte contemplativa? Y la iglesia nos da esa doble misión. Y hay que tener esa visión y hay que adquirirla. Una no es mejor que la otra. Lo que pasa es que Marta se le va la concentración y Marta, no, haz lo que vas a hacer, pero que no te quite la paz. Pero no es que le está diciendo, no Marta, no, porque ellos van a comer porque Marta cocinó. Y va a tener ropa limpia porque ella les lavó la ropa. Y él va a estar en la casa porque ella lo invitó. ¿Hace falta Marta, sí o no? Sí. Claro. Para que haya María hace falta Martas. Y para que haya Marta hace falta Marías. ¿Dónde está usted? Hay una predisposición en nosotros. Pero yo no, porque yo esté más predispuesto a una cosa que a la otra, no significa que no haga la otra, aprende la otra. Usted era muy buena en mecanografía, ahora tiene que haber aprendido computadora. Bueno, si lo hacemos en el mundo, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? Y hay que hacer un esfuerzo, porque yo veo que a veces en la iglesia se dan esos extremos que yo no puedo entender. Gente que está todo el día en la casa sin hacer nada. Nada. ¿Cómo usted hace? No, pues yo estoy rezando en mi casa, pero tú no puedes ir a un lugar y ofrecerte a llamar por teléfono. Tú no puedes aquí venir un día y ayudar un poquito en la catequesis. Algo, mira, si a ti no te gusta la gente, pues, ¿sabes lo que es que alguien me diga? Es que a mí no me gustan los niños. No diga eso, no diga eso.
Dice, mira, que estoy muy viejo y los niños me molestan, pero que a usted no le gusten los niños. ¿Cómo usted puede decir eso? Eso no sale bien. No te quedó bien eso. Yo sé que los niños se las traen. Yo tengo 11. Y como mi hermana me dice, yo veo que tú te juegas un ratito con ellos y después los dejas. Sí, pero que yo me diga que a mí no me gustan los niños. Yo sé que hay un momento que ya uno está viejo y que los molesta el ruido, pero no digas eso, a lo mejor no es verdad. Que no me gustan los niños. ¿Y qué te gusta? Los viejos. Empezamos con esas distinciones. Pero usted puede entonces decir aquí que usted puede, mira, yo no voy, pero yo puedo coger la asistencia, algo, búsquelo, porque algo, si usted no se ha muerto es que Dios no ha terminado con usted. Lo que usted no puede llegar al no hacer nada. No. Siempre hay algo que hacer. Aquí mismo, contestar el teléfono. Contestar el teléfono con dulzura. Usted sabe cuánto bien usted puede hacer en un teléfono. Usted no sabe si una persona llama para suicidarse, que aquí ha pasado. Busque, no se quede sin hacer nada. Y si está haciendo mucho, cuidado, que tiene que tener tiempos para orar. Y pidámosle hoy a Marta y a María, las dos son santas, Santa María Magdalena, algunos dicen que era Magdalena, yo no creo que era María Magdalena, esta es otra María, era un nombre muy común, y la otra es Santa Marta. Santa Marta es un día, es una fiesta, Santa Marta, para que podamos aprender a ser hombres contemplativos y de apostolado, de la oración a la acción y de la acción a la oración. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, como hijos e hijas de Dios, presentémosle al Señor nuestras peticiones y acojamos a Dios que nos visita. Y mientras permanecemos a sus pies, digámosle con fuerza y con fe: Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que los ministros de la Iglesia enseñen con sabiduría y transmitan con la vida el mensaje del Evangelio, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que en las palabras y gestos hospitalarios de los cristianos, los hombres reconozcan la presencia de Dios que vive en su pueblo, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que los gobernantes y los que tienen poder procedan honradamente, practiquen la justicia y sean leales, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que a los que sufren sin fe, el Señor se les manifieste con su consuelo y con el don de la esperanza, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que nuestros familiares difuntos y todos los que han muerto posean ya en la gloria las promesas de la salvación, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que los que escuchamos la palabra de Dios la pongamos en práctica con el testimonio de nuestras vidas, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Por estos años 60, 45, 30, 15, por todo esto que hoy celebramos, para que sean inspiración para ser agradecidos y para que tengamos la prontitud de servir a Dios todos los años que Dios nos dé y creamos las estructuras para los que vienen detrás de nosotros, roguemos al Señor. Señor Jesús,
Por nuestra feria, que será Dios mediante este próximo fin de semana, para que sea la feria de familia que siempre hemos tenido, haya buen tiempo y la disfrutemos a plenitud. Oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Jesús, escucha nuestras oraciones, sé tú huésped en nuestras vidas y haz que escuchando tu palabra y meditándola en el corazón, la pongamos en práctica. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda, le pedimos que sean generosos. Estos son unos meses que por los aire acondicionados se gasta mucho, para que todos podamos seguir teniendo las puertas abiertas, que jamás, por ninguna razón, el Señor permita que se cierren, porque estas puertas están abiertas para Él. Que el Señor le regrese su ofrenda con bendiciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Alábalo que vive. Alábalo con tus manos, con tus pies, con todo tu ser. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
Mirad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y las santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos tus santos cantamos para ti. Hosana en el cielo, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, oremos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
veces siendo niña te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Ante tu altar y al rezar te puedo comprender que una cuantas cosas dije ante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Hoy vamos a tener una segunda colecta y esta es una colecta parroquial. ¿Para qué la vamos a dirigir? Bueno, básicamente para ayudarnos con la electricidad. Este mes, estos 2 meses, junio, julio, pero julio y agosto es terrible. Yo ahora acabo de pagar una semana, $3,732 de electricidad. ¿Qué ustedes creen? Y estábamos pagando 2,000 y pico, algo así, pero es que en el verano, porque hay que bajar el termostato, entonces eso hace que las máquinas tienen que trabajar un poco más. Así que les pido, ¿verdad? Y también pedirles que si nos pueden dar un empujoncito, porque este es el último semana del campamento y prácticamente los niños se han tomado los jugos que hemos traído. Es que ha hecho mucho calor y los nenes pobrecitos, nosotros no estamos prendiendo el aire acondicionado sino hasta el final. Ya después como 1 hora y media antes dice que es la clase de religión, pues entonces, pero dirá Dios, sudan mucho, está tomando. Nosotros no le damos refresco, o el jugo, o agua, o té, pero no refresco no hay. Así que les agradezco mucho su cooperación. La primera anuncio, primeramente, por favor, tengo la voz malísima. Por favor, perdón.
Llévense el boletín, porque en el boletín, gracias. Gracias. En el boletín hay unos anuncios de la catequesis, la matrícula. Si ustedes conocen a alguien que tienen que conocer, que no tiene los sacramentos básicos de bautismo, primera comunión, son los adultos, pues háblele que aquí todos los años tenemos una catequesis de adultos, que creo que si no me equivoco los martes por la noche, para que reciban sus sacramentos, ¿verdad? Confirmación no, porque para la confirmación hay un curso cuando es confirmación. Las confirmaciones las tenemos un año sí y un año no, un año sí y uno no. Así que, pero lo que es bautismo y primera comunión, y si usted quiere revisar su fe, pues está bienvenida. Hay gente que tiene los sacramentos, pero quiere hacer como una actualización. Bienvenido sea, eso no es secreto, ¿no? Pero los anuncios que no están ahí, el primero es que hay una reunión extraordinaria este martes 23 de julio para los coordinadores de la feria, pero casi todo el consejo para que estemos, ¿verdad? Porque ya la feria está ahí la semana que viene. El 4 de agosto, que sea, porque de ahora en adelante todos los fines de semana son como grandes, ¿no? Hoy pues la celebración, y tenemos la misa, la cena gala. En la semana que viene es la feria, que es viernes, sábado y domingo. Según tengo entendido y está confirmado, el viernes es el Gran Combo, el sábado es Joseph Fonseca y su orquesta, y el domingo es Límite 21. Eso es, hay además otras cosas, por ejemplo, está la Bohemia, que me dijo ayer Luis, que estaba aquí, que va a estar la hija de Bobby Capó en esa Bohemia. Eso es el viernes también. Hay magos, hay cosas, o sea, que hay muchas cosas, no es solamente eso, pero esos son los highlights de los 3 días. Tenemos los kioscos de siempre, pero hay un kiosco adicional que va a ser de la Argentina. Así que tenemos Argentina, México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Estados Unidos. Son los kioscos que tenemos. Las comidas de ellos son muy buenas todas. Tenemos el de las mantecadas, el ice cream palo con todo lo que tiene. Tenemos las machinas. Finalmente hay 4 grandes para los adultos. También tenemos una nueva edición que se llama el Toro Loco. Toro loco, y me dice, ¿usted se va a montar en otro? Le digo, no, si yo estoy rodeado de toros locos, voy a montarme en otro más, ¿no? De eso. Yo lo que tengo que aprender es a torear el toro, no a montarme en el toro. Así que eso es el próximo fin de semana. Entonces, el primer fin de semana de agosto, y escuchen bien, que es el del escape romántico. Si todavía tenemos 2 cupos más. Ese escape es muy bonito, porque ahí se han celebrado bodas, lunas de miel. Y yo creo que estas son la gente que recurre, ¿no? O sea, tenemos 99, porque son 45, sí. 90 conmigo somos 91. Pero si todavía está, me dice, pues habíamos separado 50 habitaciones, así que si usted se decide, es una ocasión muy bonita para el matrimonio. Y aquí fíjense que todo es lo que yo hablaba hoy. Todo esto es la humildad de hoy. Aquí tratamos, hay momentos de retiro, hay momentos de adoración, hay momentos de fiesta, porque esto es lo que es. Hay gente que nunca viene a nada social. A usted le falta un tornillo. No, sí. Porque son 2 tornillos, no es uno. Y hasta que no tenga los 2 tornillos, la rueda no puede girar bien. Claro que con un tornillo, pero ¿cómo va la rueda? Chiquichín, chiquichín, chiquichín. Le falta un tornillo. Si le pone los 2 tornillos, va así. ¿Ves? Porque le falta, claro. Fíjate que dice, ese niño le falta... Bueno, hay muchos cristianos que le falta un tornillo. ¿Cuál es? Porque vamos a la exageración. No que retiro. No, hermano, no. A mí la gente beata nunca me ha gustado. 45 años de experiencia que la beatería no lleva nada. Esa gente
como accidentada, que todo es tan místico. En mi experiencia, nunca ha sido auténtica. Dime de qué alardeas. A mí me gusta la persona espontánea y me encanta el baile, qué bonito, que va un beauty, esa, porque que lo saca. A mí esa gente, óigame, y no ha fallado, no ha fallado. Porque es que nosotros somos seres humanos y el ser humano tiene capacidades diferentes. Yo no voy al cine, pero ¿por qué tú no puedes? No, porque el cine es pecado. ¿Qué pecado va a haber en Lion King? En Aladino. Hay películas preciosas. Lo que hay gente que ve pecado donde no lo hay. ¿Sabe por qué no lo ve? Porque lo tiene encima. No caigan en eso, no caigan en eso. Entonces, ese fin de semana, los matrimonios nos vamos, yo voy con ellos, pero el domingo, de hecho yo el sábado por la noche vengo para acá tarde, el domingo yo estoy en la misa de 8, de 11, y hay una misa extra, que es a la 1. Esa misa es abierta para todos, pero es la misa de clausura del escape para los matrimonios. Entonces ahí se va a renovar los votos y demás, y ellos tienen después, como a las 3, un almuerzo con lo que ellos terminan el escape. Los almuerzos parroquiales estarán en la misa de 8 y de 11. Así que ese día también, el 4 de agosto, es el Día Internacional del Sacerdote y el Día Internacional del Párroco. Así que espero que ese día me tengan en presente. Así que es un día muy bonito el 4 de agosto. Así que es este fin de semana, es el que viene y es el 4 de agosto. Y ya que no saben después del 4 de agosto que viene. Mis vacaciones. Que la estoy esperando como 31 de diciembre. También ya están en la parroquia aquí las libretas para las machinas. Las machinas se traen porque si no la gente no viene. Pero esa libreta ellos no las dan. Este año las aumentaron. I'm sorry, pero eso sube. Porque eran 10 boletos por 20 pesos. Lo aumentaron. Ahora son 8 boletos por 20 pesos. Pero bueno, todo aumenta en este país. Y también, esto es muy importante para los jóvenes que están aquí. Comenzamos el próximo domingo las inscripciones para los retiros de jóvenes adultos. Voy a esperar un tiempo, voy a darle la oportunidad a los jóvenes de la parroquia. Hay 40 espacios para cada retiro, que es el 13, 14 y 15 para las muchachas de septiembre y 27, 28 y 29 de septiembre para los varones. Como verán, hay un fin de semana por medio que no hay. Muchacha, descanso, muchacho. El donativo es $20. Porque se van a quedar, ¿no? Así que después de un tiempo, yo diría que hasta agosto 15, yo voy a darle oportunidad a los de aquí. De agosto 15 lo abro porque eso va a ser, porque yo no voy a tener espacios abiertos para gente que no le interesa. Porque si hay gente, el que venga primero, que se lo lleve, pero le voy a dar eso. Y finalmente me dicen aquí que recordaré a las personas que están apuntadas para el autobús, que se van a ir de aquí hoy para el centro de convenciones, que la guagua sale a las 5 de la tarde. A las 5. Yo hay almuerzo y desayuno, pero no me han traído, no sé en la carpeta. Si me la hacen llegar, yo se los digo qué cosa hay. El almuerzo lo tiene hoy el grupo EFETA, las nenas que ellas son las danzas, el grupo de pantomima y el grupo de teatro, de arte dramático. Así que, y este que voy a decir ahora es el menú de hoy, que creo que es muy sabroso porque me lo dijeron ayer. Ellos tienen hoy Ministerio EFETA, Elohim y Arte y Cultura, que se llama Carol Wojtyła. El desayuno es harina de maíz, frituras, eso es, y café y todas esas cosas. El almuerzo que está muy sabroso, arroz blanco, habichuelas, lomo de cerdo
y ensalada verde, o arroz blanco, habichuela y pollo al ajillo con ensalada. Tienes dos, no las dos, una u otra. También sopa de fideo y postres son quesitos homemade. Así que pase porque esto ayuda a la parroquia y usted se puede llevar todo esto para su casa. Así que me dijeron aquí que los ministerios le dan también las gracias al Ministerio Sarepta por ayudarlos a cocinar todo este andar. Nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, el Señor nos ha fortalecido para que nuestra vida sirva a nuestro prójimo. Él mismo, a través de los hechos cotidianos, nos lo irá presentando. Hermanos, vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Buen provecho a todos. Y un aplauso a todo el aniversario de la parroquia, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? 60 años son 60 años. Celebrar a Cristo. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, y por siempre vivirá. Él resucitó, vamos a celebrar. El Señor, vamos a celebrar. Vamos a celebrar. El Señor resucitó.